Voz Semilla, Polifonía de Saberes. Una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Buenos días. En este episodio tenemos el gusto de que esté con nosotros el escritor Tzotzil Miquel Ruiz, cuya obra tiene una importancia fundamental en la narrativa contemporánea de las literaturas escritas de manera bilingüe, y tiene publicadas las siguientes novelas. Su primera obra, Los hijos errantes, que fue publicada en 2014 y que fue traducida al inglés en 2023. La ira de los murciélagos, que se publicó en el año 2021. El origen de la noche, que ganó el premio Nezahualcóyotl en 2023. Y Los disfraces de la muerte, también este año. Es actualmente miembro del Sistema Nacional de Creadores y es un gusto que esté aquí con nosotros. Y bueno, no sé si tú quieres agregar algo más y presentarte tú mismo. Muchas gracias, Luz, por la invitación y el espacio para dialogar contigo. Estoy más que agradecido para compartir la palabra y adelante, conversemos. Pues bueno, de tu magnífica obra, yo me quiero concentrar particularmente en la novela La ira de los murciélagos, que se publicó en el 2021 por la editorial Camelot América, y que es una novela que está publicada solamente en español. Me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo nace esta novela y por qué decides que sea en español solamente? Pues mira, la novela se concibe o la concebí desde el año 2012 y se publicó en la terminé de escribir en 2016. Por lo tanto, tuvo que pasar un par de años para quizá buscar dónde publicarse, en qué espacio podría ser propicio, pero también como la lógica del espacio donde vivía o donde vivo para poder como conocerse la historia que se plantea en la novela. Mira, en 2021 se publica, sí, ciertamente, aunque desde el 2019-2020 se había presentado, digamos, a algunas editoriales, pero la pandemia hizo también su propio trabajo de atrasar, de reprogramar la publicación. Y si bien se concibió como una publicación física como tal, no se suscitó por la misma pandemia y se colocó en esta plataforma editorial de impresión bajo demanda, lo cual posibilitó incluso que en las librerías digitales o plataformas digitales se pudieran comprar la obra y que se puede esperar en 2 semanas para su llegada. En esta novela, como ya la leíste, es una novela que se escribió solamente en español y creo que también, o sea, en ese sentido yo no tengo ningún problema en decir, sí, la escribí originalmente en español, la pensé originalmente en este idioma y como tal se terminó de publicar en esta lengua y en mi caso, digamos, la postura que asumí es que el personaje como tal plantea un problema en este idioma para contar una historia y sobre todo también contar su historia que tiene que ver con la lengua, con el aprendizaje de la lengua española, que desde luego siendo un personaje nacido en un paraje tzotzil, que digamos originalmente tiene que ser como un hablante bilingüe, que tiene que ser como un hablante que tiene que traducir. En mi caso, en esta novela no la planteé así y tiene que ver justamente porque anteriormente, bueno, yo ya había publicado un libro, pero también tiene que ver con la editorial.
aunque debo decir que desde que la concebí originalmente nunca la concebí como una obra bilingüe, más bien siempre la pensé y la escribí y la terminé pensando en español y lo digo también, digamos, en el sentido en el que fue una propuesta que se escriba y se publica solamente en español. Podríamos pensar en una cierta comodidad, porque digamos en México y en otros países lo más común es publicar en español y no en lenguas bilingües, como sucede en la mayoría de los hablantes o en la mayoría de los escritores en lenguas originarias, donde tienen que poner la traducción obligatoriamente. Pero claro, no estamos hablando de una traducción, estamos hablando de una escritura original en español. Y quienes lean la obra van a comprender por qué, digamos, por qué se escribe solamente en español y por qué se publica solamente en español, por incluso la trama y el conflicto que se plantea en la novela a través del personaje Ignacio Zunún. Muchas gracias. Yo justamente quise empezar por esta pregunta provocadora, porque sin hacer spoiler, pero sí para que se animen a leerla y a pedirla, es un escritor, el personaje, uno de los personajes, el protagonista, es un escritor que uno entiende que es un escritor tzotzil, que camina por las calles de San Cristóbal, que uno puede reconocer los lugares de San Cristóbal, el ambiente, la música que se pone en el café, incluso la música que hay en el café de San Cristóbal, pero que además es este personaje escritor que dentro de la novela escribe un guión. Y escribe un guión que se cruza con la otra historia que cuenta la novela. La novela cuenta la historia de este escritor tzotzil y que esté en español y pensando en español, como bien lo decía Miquel, es justamente ser fiel al personaje, cuidar al personaje. Tiene que ser un personaje así. Pero para mí es muy interesante y por eso es el tema que escogí para conversar con el autor. Es muy interesante esta metarreflexión sobre la escritura y particularmente sobre la escritura bilingüe y sobre el proceso de literaturas indígenas o en lenguas originarias o literaturas bilingües en México. Entonces para mí es central la reflexión planteada y tiene que ver también con toda esta vertiente donde los personajes se rebelan contra el autor, ¿no? Hay varias novelas en la literatura donde ocurre esto, pero creo que en las literaturas contemporáneas en lenguas originarias, esta me parece, tal vez estoy equivocada, pero me parece que es la primera que lo plantea así. Y yo le pregunto al escritor Miquel Ruiz si es como una autobiografía un poco, o quién está construyendo a quién en esta novela. Y uno se pregunta eso cuando conoce la obra de Miquel Ruiz, ¿no? Él es personaje, escritor. Ignacio se pregunta cuando está construyendo a su personaje de guión, que tiene un referente real en la novela, se pregunta sobre los personajes de los hijos errantes. Y es esta mano que interviene la ficción la que hace también que uno reconozca en el texto este efecto literario de la meta-reflexión, de la meta-literatura. ¿Cómo ocurre eso? ¿Quién construye a quién, Miquel? Mira, desde luego tiene que ver con una cuestión muy personal. Yo podría hablar desde la situación del autor. En mi caso, cómo fui planteando la secuencia de la obra. Claro, publiqué primero la obra Los hijos errantes, que son cuentos, o por lo menos tienen la estructura de cuentos, y uno de los personajes se llama Ignacio Zunún, o al menos es un personaje que transita y que atraviesa toda la obra en la mayoría de los relatos. Y es un personaje que, claro, puede ser como una línea de lectura sobre esta historia de la frontera, de la migración, de
el cambio espacial, un personaje que digamos plantea una posibilidad de futuro de las comunidades indígenas, que desde luego si lo leemos bien, digamos es un personaje que obedece a este planteamiento político de sacar a los jóvenes de sus comunidades y ofrecerle un espacio en la institución académica para educarse y poder convertirse también en un agente que pudiese servir como ejemplo, digamos, para otros jóvenes y así poder mostrar una posibilidad, un camino en el futuro de lo que pudiese plantearse como un futuro del país. Y desde luego esta historia en Los Hijos Errantes no es más que un cuestionamiento de si eso realmente es una posibilidad o no es más que una ficción que pudiese también posibilitarse a través de el imaginario de que el indígena simple y sencillamente tiene que salir de su condición social, de su paraje, para transformarse y poder cumplir como el objetivo nacional de ascender, de cambiar hacia un ideal mexicano. En La ira de los murciélagos creo que se plantea una cuestión más irónica, más satírica de este cambio que pudiese suscitarse para el joven, para el indígena que nace en su comunidad y que no tiene posibilidad de futuro, de progreso y tiene que emigrar a la ciudad. Claro, eso se toma como base para la novela La ira de los murciélagos y el escritor Tzotzil que vemos en la novela, desde luego, es un juego que se establece con el libro Los Hijos Errantes, porque Los Hijos Errantes, digamos, es una obra que se escribe con una voz externa, con una voz que rige a los personajes. En cambio, en La ira de los murciélagos, Ignacio Zurún se convierte en el autor de la novela en este juego de metaliteratura, porque claro, quienes pueden leer la obra van a decir, bueno, pero este es el personaje en la otra obra, ahora se convierten en el escritor, pero si leen un poquito más, la historia es un juego de ficción, porque Ignacio Zunún sigue siendo un personaje ficticio, pero un personaje ficticio que se plantea y se cuestiona este papel de la literatura que posibilita la reflexión, que posibilita el juego para los indígenas que salen de sus parajes, de sus comunidades. Ahora es un personaje que cuestiona desde su construcción social, de su ser indígena, que es ser indígena, que es pertenecer a un pueblo indígena, y ahora un personaje que sale y que busca un espacio también para desarrollarse, para ser, entre comillas, alguien, y termina siendo un escritor que fuera de sus objetivos, que es el convertirse en un escritor, terminar trabajando para un personaje digamos, de una sociedad no tan deseada, no tan imaginada, que es, digamos, un personaje también que se construye y se desarrolla desde un ámbito de la violencia, ¿no? Del cambio social violento, para poder lograr los objetivos que, digamos, socialmente se plantea a partir de una construcción diferente, muy diferente de Ignacio Zunún, y bueno, tiene la mala suerte, digamos, Ignacio Zunún, de cruzarse con, pareciera, digamos, con personajes de su propio pueblo, pero que a la vez son personajes que ya tienen otros imaginarios del ser indígena, del ser tzotzil, pero que intentan, digamos, conseguir los mismos objetivos como Ignacio de ser alguien en este ámbito social. Pues hay varias cosas que podemos pensar a partir de tu respuesta. A mí me gustaría leer un párrafo de la novela y dice así: escribo en primera persona, a ver si es cierto que escribiendo los miedos se disipan. Confieso que no me gusta la voz del narrador omnisciente,
Me recuerda a un diputado o profesor que en público cuida tanto su vocabulario que nadie le cree, para que una vez en confianza hable como un cabrón cualquiera. El omnisciente es una máscara, una voz impostada. Pero esto no es un ensayo ni una reflexión filosófica, es un esbozo de cuento. Y es esta ficción, realidad ficción, personaje ficción de otra novela que ahora es ficción, sigue siendo ficción, pero sigue cruzándose con la realidad. Y en la obra de Miquel Ruiz parece que eso también es parte de la propuesta que está construyendo narrativamente. Y justo estos grandes metarrelatos que se construyen o que saltan de una novela a otra como personajes o como con su propia fuerza, parece que también está en las obras que siguen. Y me gustaría mucho que nos compartiera sobre eso. Mi planteamiento literario tiene que ver mucho con esta reflexión del papel de ser escritor. Y creo que es un avance, al menos desde mi propuesta, de lo que se ha construido en la literatura, digamos, no solamente en la literatura en lenguas originarias, sino en la literatura mexicana en general, donde los personajes comienzan no solamente a contar una historia, sino a cuestionarse como el tener el papel de narrador y a la vez el tener el papel de ser el personaje en representación de otros personajes que pudiesen simplemente ser personajes, actuar, hablar, pensar. En este caso no, se habla de un personaje que se cuestiona constantemente de su papel de personaje, de su papel de el que actúa para contar una historia. Y en mi caso, digamos, en La ira de los murciélagos, el personaje que cuenta la historia se posiciona, digamos, intelectualmente, si lo quieres ver así, en el personaje que constantemente cuenta la historia desde su posición de desplazado, en su posición de expulsado, en su posición, pero a la vez también de un personaje que tiene la oportunidad de formarse, que tiene la oportunidad de construirse como escritor. Entonces, digamos, es algo raro en la literatura en lenguas originales, pero también, digamos, en la literatura mexicana en general, de quién es este mexicano, ¿no? Este mexicano que está contando una historia, pero desde una posición social, cultural, lingüística, que cuestiona constantemente lo que ha hecho la política cultural mexicana, ¿no? Sobre qué es lo que interesa, qué es lo que necesita contarse para poder como sustentar ciertas ideologías, ciertos constructos sociales que explicite como un objetivo, como un planteamiento de lo que se quiere contar, ¿no? Entonces, este personaje, claro, se origina, se construye en La ira de los murciélagos para presentarnos la problemática social, a veces no tan querida, no tan deseada en el ámbito, para contar, bueno, ¿qué son los pueblos originarios? ¿Qué son los indígenas? ¿Qué son, digamos, estos imaginarios construidos desde la antropología, desde la literatura del indigenismo mexicano? Bueno, Ignacio se construye y sobresale en estas imaginaciones y claro, nos presenta una historia que habla desde su posición y cuenta una historia. Pero claro, no solamente en esa historia que se construye en La ira de los murciélagos, sino que al leerlo podríamos pensar en todos los autores en lenguas originarias de, bueno, realmente quiénes son ellos, hacia dónde van, qué es lo que buscan contar. Y bueno, La ira de los murciélagos es una propuesta, me parece como irónica, de quién es, pero a la vez como que ¿qué se espera de este personaje para hablarnos de una propuesta antropológica que nos hable desde dentro, desde su cultura y quizá romántica, ¿no? De lo indígena? Y claro, Ignacio Zunuz no hace nada de eso.
Y justo porque no hace nada de eso, la pregunta que está en el capítulo 11 empieza así. ¿Seré escritor indígena o indígena escritor? Le pregunté a Antonio Reyes, una tarde en que lo encontré en la esquina de la Catedral de Jovel, cuando me invitó a un diplomado de creación literaria que él dirigía. La narrativa se me revelaba como un sendero para el cual estaba hecho. Antonio Reyes, vestido con un abrigo negro y pantalones de mezclilla azul, me sacó de mi duda con su mejor tono, resaltando el sonido de la S. Considérate afortunado, Ignacio. Serás un escritor chingón. Y es esta pregunta, también el posicionamiento del escritor, el escritor de carne y hueso que tengo aquí, Miquel Ruiz, que no solo se lo pregunta a través de la ficción y de la voz de un escritor personaje, sino que lo responde en un ensayo y lo publica en Tierra Adentro. Es una posición, justo como le explicó, para entender qué es lo que ocurre o qué es cómo este campo literario y cómo este movimiento en literaturas bilingües, en literaturas en lenguas originarias, se está produciendo, particularmente para el caso de México, con los condicionamientos lingüísticos y de política lingüística y de publicación que tenemos, a diferencia de Colombia, Argentina, o sea, a diferencia de los otros países donde de todas formas podríamos decir que México tiene un papel preponderante en la difusión y en la creación de premios, pero este escritor, Miquel Ruiz, sí tiene una posición muy clara y me gustaría que hablara de eso, ¿no? De esta propuesta crítica y muy explícita que nos cuestiona a través de este cruce con sus ensayos también. Mira, yo creo que este escritor, en primer lugar ficticio, en la novela La ira de los murciélagos, sí, podría ser como un alter ego en el sentido en el que se permite reflexionar y cuestionar en realidad qué es la literatura en México, para qué sirve, ¿no?, la literatura. Y es un personaje que desde luego cuestiona constantemente qué es lo que se hace en esta literatura, y creo que una de las respuestas, digamos, importantes que podría darte es que tiene que ver constantemente también la importancia de la literatura en lenguas originarias, pero desde luego también la importancia de los escritores que están intentando construir una literatura, pero a veces una literatura que se desplaza, una literatura que se separa, una literatura que se posiciona diferente a la literatura llamada nacional, escrita únicamente en español, y claro que eso podría ser como un cuestionamiento muy importante porque claro, ¿qué es la literatura nacional o cuál es la literatura que se aprueba, que se difunde, que se lee, ¿no? Entonces Ignacio Zunún en esta novela La ira de los murciélagos definitivamente cuestiona ese tipo de trabajo de la literatura y claro, él desde su condición de escritor ficticio se plantea estas preguntas, bueno, pero ¿quiénes son los escritores indígenas, ¿no? Y trata de responderse en varias veces, ¿no? Desde su condición social, digamos, pero igual, digamos, algo importante que tiene él es que es un lector, es un gran lector, diría yo, que muchas veces se cuestiona en esta literatura en lenguas originarias donde se ubica a los escritores como no muy profesionales, no muy formales, ¿no? Y que a la vez no presentan propuestas atractivas o atrevidas en la literatura. Obedece igual, claro, una política cultural mexicana donde lo indígena se trata desde esa condición y que tiene solamente que hablar de su condición indígena, que tiene que hablar de su identidad. Entonces es una imagen, como diría Rosario Castellanos, una imagen cansada de los indígenas donde no aportan una
reflexión importante de su pueblo, de su comunidad, y por lo tanto su literatura comienza a construirse desde ese planteamiento cansado. La ira de los murciélagos, y quizá un poquito más allá, y quizá una cuestión muy personal, es que la formación profesional que podríamos, digamos, considerar como un elemento importante de los escritores hoy en día, yo creo que es algo que debe de aprovecharse también para cuestionar realmente qué es lo que se está planteando, pero a la vez qué es lo que se espera que se tiene que contar de los pueblos originarios a partir de esta literatura. Y creo que la literatura que propone Ignacio Zunún desde la ficción, y tal vez podría yo pensar desde mi propia posición, es que estas representaciones sociales comienzan a caminar una mirada, o comienzan a construir una mirada conflictiva, porque claro, las comunidades, los pueblos originarios hoy en día no son, digamos, lo que se construyó durante los 50, durante los 60, a partir del indigenismo mexicano y las tradiciones orales como una herramienta. Pero hoy en día yo creo que los escritores de hoy en día tienen la posibilidad de problematizar su espacio social y a la vez problematizarse a sí mismos como escritores. Bueno, quiénes somos hoy en día y a quiénes representamos en la literatura, y a la vez qué es lo que importa contar en la literatura hoy en día. Qué bueno que mencionas esto, porque claro, nos estamos centrando en esta meta literatura, pero lo que está contado en la novela es una historia muy concreta, ¿no? De fraude electoral, de violencia interna en las comunidades, de la mano alzada, del narco, de cómo está el dinero metido para que uno quede y no otro, de la impostura, ¿no? De decir, sí, quiero ser Tzotzil ahorita, aunque ya me haya ido, aunque no hable, me voy a disfrazar como quieren que me vea, voy a poner el altar como quieren que lo tenga. Y estas realidades que están contadas también están en la obra de Miquel. El origen de la noche justamente es una historia relatada. Una de las cosas que se pensaban era como esta matanza de Acteal es como contada con una mirada tan cercana, sin romanticismo, pero tan digamos, tan afectiva, porque este personaje que lo cuenta termina siendo tan amado también, ¿no? Tan entendido. Entonces, es justamente la desromantización de la literatura indígena, y es la sátira también a esa romantización. Una realidad muy concreta, muy actual, pero es una realidad además situada, ¿no? Situada en un contexto que podemos leer en las noticias, ¿no? En un contexto conocido por la gente de la comunidad, conocido por nosotros, y en un contexto justo donde esta realidad ficción se mezcla, y el escritor, digamos, que tiene la capacidad para jugarnos la cabeza con eso. Entonces me parece muy, muy importante que lo señales, porque eso está en varias de tus obras. Y yo te preguntaba hace un momento, en esta realidad que tú miras y relatas, que dices que es importante contar esto, no lo romántico, sino es esto que es real, que me pasa, que atraviesa el cuerpo, que está en mi comunidad y en Jovel y en la ciudad. No solamente es esta realidad que trasciende estas últimas novelas, sino también los personajes que se van enlazando en esta realidad, que se van construyendo con esta realidad. Y me gustaría, si puedes, como hablar un poco de eso, esta realidad y esta elección de cómo se construye este personaje tan cercano, tan odiado y tan amado, como deben ser los buenos personajes en las novelas. Bueno, yo creo que sí, en la mayoría de la literatura que nos puede gustar es que el lector
el lector pueda entrar en un conflicto de, bueno, ¿quién es este personaje que puede ser atractivo? Pero un personaje atractivo que no necesariamente cumple, digamos, las cualidades del ser humano bueno, de un ser humano imaginado que pudiese ser como ejemplo de el humano, como el que construye la utopía del ser humano socialmente deseado. Y creo que la literatura sirve justamente para reflexionar sobre quién es o qué es y quién es el ser humano que actúa constantemente en esta realidad que a la vez representa una sociedad que puede ser como bien vista o mal vista, pero en El origen de la noche creo que ha sido un reto muy importante narrar la historia de alguien que socialmente es mal visto, socialmente no deseado y quizá en el imaginario social como es un personaje como malo, ¿no? Y creo que, digamos, si lo jugamos desde la moral, es un personaje que no debería de existir, ¿no? Al contrario, la literatura nos posibilita entender, y creo que fue mi objetivo principal también, entender, bueno, pero ¿por qué estos personajes hacen lo que no deberían de hacer, ¿no? En este caso, digamos, un personaje paramilitar que es el que construye, forma a los ejecutantes de una masacre, ¿no? Pero a la vez, digamos, sí, estamos conscientes de que estamos contando una historia en donde el personaje juega un papel importante de qué es lo que no debería de hacerse moralmente, pero claro, este personaje, al menos como me lo planteé, este personaje de dónde nace, cómo crece, cómo se forma y en qué momento toma esa decisión o al menos recibe, digamos, la orden y él acepta ejecutar como tal para poder llevar a cabo este proyecto de la masacre. Y en mi caso, en la literatura, yo siempre lo he dicho, la historia tiene que mostrarnos esa contradicción donde en realidad cualquiera puede serlo, ¿no? La condición de malo, la condición del no deseado, yo creo que en realidad lo tenemos todos. Simplemente es que nos puede como orillar a hacer, a decir lo que a veces sabemos que no debemos de hacerlo, pero las condiciones sociales nos orillan a ejecutarlo, como pasa con el personaje del origen de la noche. Mucho de su historia es lo que más bien la mayoría de los indígenas han enfrentado. Salen de su comunidad, se forman en una escuela, toman una decisión de ser alguien, ya sea maestro, ya sea médico, ya sea militar, digamos, pero pues la historia misma, la condición histórica misma le juega, digamos, un papel no deseado, pero al final él también lo acepta, ¿no? Entonces, al final el narrador nos termina contando algo que sí pareciera que es una situación muy especial, que solamente él lo puede aceptar, pero yo creo que en realidad es donde muchos de nosotros podría jugar ese papel, el no deseado, dependiendo de la circunstancia social en donde nacimos, en donde crecimos, en donde nos formamos académicamente, ¿no? Y yo creo que la humanidad en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino depende de la circunstancia social donde interactuamos y hacemos las cosas que debemos de hacer. El origen de la noche es eso. Problematiza, digamos, una suerte no romántica del ser indígena, del ser, incluso del ser humano, ¿no? Moralmente separado como el bueno y el malo, ¿no? Pero a la vez nunca nos cuestionamos, bueno, pero ¿qué es ser bueno? ¿Qué es ser malo? O incluso lo que yo planteé en la novela, ¿qué precio se paga para poder ser uno de esos dos?
muchas gracias por estas respuestas. Si tú quieres compartir tus proyectos actuales, si quieres, como para ir cerrando este episodio, ¿qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás pensando? Si quieres compartirnos algo de esto. Sí, y creo que pues es un espacio también de difusión, ¿no? Y pues si quieres de autopromoción, también puedo decir que, digamos, después de la ira de los murciélagos, se promociona actualmente El origen de la noche, que es la novela que ganó el premio Nezahualcóyotl de literatura mexicana 2023, donde se plantea justamente contar la historia de la masacre en 1997 en Acteal, Chenaló, y es una novela, digamos, terminada, concluida, que ya la comenzamos a difundir en las redes sociales, que se puede descargar libremente y que se puede leer libremente. Pero también a la par de esa novela, y a lo mejor y puede servir, digamos, ubicar que en realidad antes de esa novela escribí también Los disfraces de la muerte, una novela que cuenta la historia de un personaje histórico en Chiapas, pero que a la vez puede ser como un ejemplo de lo que sucede en México colonial, donde los personajes siempre, o al menos constantemente, se ven reflejados en esta búsqueda de la justicia, en esta búsqueda de el derecho a ser alguien, ¿no? Entonces, Los disfraces de la muerte nos posibilita es una obra que nos posibilita conocer la historia de un personaje que se construye desde la ficción, pero que históricamente existió. Y es una novela que se publicó que se publica en el Fondo de Cultura Económica y que va a ser fácil conseguirlo, pero creo que también desde mi planteamiento es una novela que problematiza nuevamente el ser personaje de la historia, ¿no? Pero a la vez de la historia de Chiapas como la historia de México, desde el ser indígena como un problema social mexicano de la identidad, de la construcción de la identidad mexicana, ¿no? Y es un personaje que, claro, se revela históricamente, se revela culturalmente, se revela políticamente, y quizá lo que puede siempre como concluir es que es un personaje que paga con su vida este atrevimiento, ¿no? Entonces, ojalá que esta novela pueda servir para pensar, para reflexionar, para conocer, digamos, lo que sucede en nuestro país, lo que se propone, lo que se espera desde las políticas culturales, ¿no? De aquellos personajes que parecieran ser como no normales, personajes raros, personajes que no encajan en el imaginario mexicano, y sin embargo son personajes que existen, personajes que están viviendo como cualquiera, ¿no? Esperando como ser respetado, esperando como poder vivir libremente, y creo que es una novela que plantea esa posibilidad de entender quizá la búsqueda de la libertad. Es eso en la novela Los disfraces de la muerte, la búsqueda de la libertad de vivir y de ser otra vez alguien, ¿no? Pero sobre todo el poder vivir libremente en un país quizá donde la política permea en todas las acciones sociales y que lo único que busca es desaparecerlo, ¿no? Entonces, ojalá que se atrevan a leerlo, ojalá que lo consigan, y bueno, ya tendremos oportunidad de conversarlo, de dialogarlo, y siempre agradeciendo el espacio que se pueda tener. Pues muchísimas gracias, el espacio abierto siempre, Miquel, y pues hasta pronto. Gracias. Esta es una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Te invitamos a seguir las actividades del laboratorio a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Escucha este y otros episodios en las plataformas de YouTube y Spotify. Voz Semilla. Polifonía de saberes.